a toda la adoración nuestra. Bien, amados en el Señor, vamos a tomar nuestras Biblias. La vamos a abrir en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Dios. Hemos estado bendecidos con su presencia. Hemos disfrutado estos 40 días de ayuno, ¿cierto? Hemos entrado en la presencia de Dios, hemos orado a Dios y por lo tanto debemos de venir con nueva fuerza. Tenemos nuestro espíritu renovado, tenemos ganas de servir a Dios, tenemos el deseo de hacer la voluntad del Señor. Bien, amados en el Señor, vamos a tomar los versos 13 al 15. Con la ayuda del Señor, pero si usted me permite, me gustaría leerlo del primer versículo hacia adelante, en el nombre del Señor Jesús. Dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Amén. Toda la gloria al nombre de Jesús. Y me acompaña en la oración. Que Dios hable en nuestras vidas, que Dios nos dé libertad para poder exhortar su palabra. Amado Dios, oramos delante de tu presencia una vez más, Señor, y te pedimos, Señor, que usted se digne hablar a nuestras vidas. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad y propósito, Señor. Te ruego, Señor, te dignes
usar, Señor Jesús, este vaso. Dios mío, te pido, Señor, te dignes, Señor, poner pensamiento de tu espíritu. Oh, Señor Jesús, coloca tu palabra, Señor Jesús, en mi corazón. Dame la libertad de poder exhortar, Señor Jesús, lo que tú, Señor, has puesto, Señor, en mi corazón. Pido tu dirección, pido, Señor, que usted abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, que podamos comer, Señor, el Cordero, que podamos alimentarnos, Señor, de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Toda la gloria al nombre de Jesús, toda la alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Bien, amados en el Señor, como nosotros podemos ver, el Señor les dio la orden a sus siervos Moisés y Aarón de lo que ellos tenían que realizar antes de que Él ejecutara la última plaga en el lugar de Egipto. Y esta plaga era la muerte de los primogénitos. Ya el Señor lo había estado haciendo hacía bastante rato ya. Él estaba manifestando su poder, manifestando su gracia, manifestando su autoridad para mostrarle de que Él era el Dios soberano. Él era el autor y Él, mediante todas las plagas que Él le había enviado a los egipcios, le estaban enrostrando en su propia cara el poder que Él tenía y que Él realmente era el Dios vivo, era el Dios creador del universo. Nosotros sabemos que eran muy dados a la idolatría, tenían muchos dioses y ellos también honraban al río Nilo, ¿cierto? Pensando de que desde el río Nilo había salido una larva y se había desarrollado, y de ahí había salido toda la vida, ya que había evolucionado, y que de ahí había salido toda la vida. Entonces, por eso que ellos honraban las aguas de ese río. Y Dios mandó una plaga severa, convirtiendo todas las aguas de Egipto en sangre. También ellos honraban a las ranas, y también el Señor les envió plaga de ranas. Ellos honraban una diosa que tenía cabeza de rana, o sea, cuerpo de rana, cabeza de mujer, ¿cierto? Y dándole honor a la fertilidad. Y también el Señor le envió esa plaga de ranas. Imagínese usted la cantidad de ranas que andaban por todos los espacios públicos, por todas sus habitaciones, por todas sus casas. Y imagínese usted que ellos a lo mejor en algún momento las pisaron, las reventaron. En alguna oportunidad a lo mejor se les metió en sus cosas personales, ¿cierto? A lo mejor en sus camas, en sus comidas. Qué asquerosidad más grande, ¿cierto? Pero bueno, el Señor le envió esa plaga para mostrar el poder que Él tenía, la autoridad que Él tenía, que Él ejercía el dominio sobre toda la naturaleza en todo lugar. Pero aquí en esta última plaga, el Señor les dio una orden específica al pueblo de Israel, y era que ellos en ese día, ese mes iba a ser muy importante para todos ellos, para toda la nación de Israel. Ellos tenían que separar un cordero, buscar un cordero, y este cordero tenía que ser perfecto, tenía que ser macho, de 1 año aproximadamente, y tenían que mantenerlo separado para luego ellos realizar el rito que el Señor les había ordenado. Pero previo a eso, en el verso 8, el Señor le habla lo siguiente, le dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas
lo comerán. El Señor les dio todas las instrucciones de que debían de separar el cordero, tenerlo del día 10 hasta el día 14, y antes de sacrificarlo o comerlo, o de realizar todo el rito, ellos tenían que hacer algo. Tenían que limpiar sus casas, tenían que separar la levadura, no tenía que haber cosa leudada en sus hogares. Y a propósito de la levadura, la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan, o el mes de Abib. Pero el día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que también era una conmemoración de ellos. Ellos tenían que celebrarla, la fiesta de los ácimos. Entonces, ellos primero tenían que limpiar la levadura, sacar la levadura de sus casas, revisar de que no hubiera levadura en sus hogares. La levadura nosotros sabemos que es un tipo de pecado. Entonces el Señor le está diciendo a ellos que tienen que revisar bien sus vidas, sus hogares, porque ellos con los años que llevaban ahí, 430 años, que ya estaban acostumbrados, que ya se habían adoptado a la cultura de ellos también se habían paganizado, también habían confiado, habían practicado lo mismo que ellos, también tenían sus creencias también por ahí, y por lo tanto el Señor quería de esta manera limpiarlos a ellos de la levadura. Y también esto tiene mucha relación con nosotros, porque nosotros también tenemos que revisar nuestras vidas si hay levadura en nosotros. Recuerde que la levadura es símbolo de pecado. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y él le dice de esta manera, en capítulo 5, verso 6, le dice que no es vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Tengamos cuidado con la poca levadura, porque un poquito de levadura va a contaminar toda la masa. Usted sabe el efecto que hace la levadura, ¿cierto? Fermenta y agranda, ¿cierto? Aumenta la masa. Por lo tanto, el apóstol le está diciendo que un poquito de pecado nos va a contaminar y va a fermentar en nosotros y va a tomar cuerpo y va a tomar el control. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de que cómo está nuestra vida, cómo está nuestro interior. Y luego él sigue hablando y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces tiene que haber en nosotros sinceridad y verdad. Tenemos que limpiarnos de la vieja levadura, que no andemos con engaños, que no andemos con mentiras, que no andemos con vanagloria, que no andemos con orgullo, con arrogancia, que no andemos en adulterio, que no andemos en fornicaciones, que no andemos en idolatría o hechicería. También es muy común la hechicería. También puede afectar nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, el apóstol le está recordando y le está diciendo que tenemos que celebrar la Pascua no con vieja levadura, o sea, no con vieja masa, sino que tiene que haber en nosotros una masa limpia. Tenemos que nosotros despojarnos de todas aquellas cosas que afectan nuestra relación con Dios, que afectan nuestra comunión con el Señor. Un poco de levadura, ¿qué es lo que hace? Leuda toda la masa. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cómo está nuestra vida interior, cómo está nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos,
cómo está nuestra relación con nuestros hermanos, cómo está nuestra relación con Dios mismo. Tenemos que revisarnos. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, él le escribió en su primera carta, él dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos está llamando a la santidad. Así como al pueblo de Israel, antes de sacarlo de Egipto, antes que hicieran el rito, la ceremonia, ¿cierto?, de sacrificar ese cordero, ¿ya? Él les dijo que tenían que limpiarse de la levadura, sacar la levadura de sus hogares. Y actualmente los rabinos, algunos rabinos aún conservan esa ceremonia y limpian sus hogares, revisan cuando están celebrando la Pascua, el Pesach, para ellos. Obviamente los distintos en diferentes semanas que nosotros celebramos en Semana Santa la Pascua del Señor, ¿cierto? Y ellos revisan antes de llegar el día del Pesach, ellos revisan sus hogares y literalmente ven si hay levadura. Y buscan en sus rincones, en las cocinas, en los muebles, y retiran la levadura y la queman en el fuego. Y con eso ellos se hacen libres. Se hacen libres libres de ese cargo, ¿cierto?, de esa responsabilidad, porque ellos se preocuparon de limpiar su hogar de la levadura. Por lo tanto, amados en el Señor, nosotros como hijos de Dios también tenemos que revisarnos, mirar a nuestro interior si hay levadura en nosotros. El salmista nos dice en el Salmo 139: examíname, oh Dios, y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Se está haciendo una revisión, le está pidiendo a Dios: revísame, véeme, sondéame, qué es lo que hay en mí, qué está afectando mi vida, qué está dañando mi crecimiento espiritual, por qué no puedo avanzar, qué no puedo lograr ser un verdadero instrumento en tus manos. Porque nosotros tenemos que sincerarlos primeramente con el Señor. Ya muchas veces con los años, tanto tiempo venir a los cultos se hace costumbre. Y muchas veces se cae en el rito de venir y nos transformamos en gente religiosa. Ya nos conformamos con que aquí está la presencia de Dios, que nos van a predicar un buen mensaje, ya, y nos van a venir una visita de afuera y también nos va a traer un buen mensaje. De ahí estamos tranquilitos, conformes, ¿cierto? Pero ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de santidad? ¿Cómo está nuestra vida como verdadero hijo de Dios? Eso es lo que tenemos que revisar y preocuparnos nosotros cada día. Y el apóstol Pedro le sigue escribiendo aquí en esta carta y dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conduzcámonos en temor todo el tiempo que estamos peregrinando aquí en esta tierra. Estamos de paso, vamos caminando, ¿cierto? Tenemos que vivir en temor de Dios y revisar si está faltando temor en nuestra vida. Tal vez estamos haciendo las cosas solamente por cumplir, pero no hay reverencia, no hay sencillez en nuestro corazón, no hay verdad, y Dios lo sabe. A Él nunca le vamos a engañar. Entre nosotros lo vamos a mentir, lo vamos a engañar,
pero a Dios nunca, nunca lo vamos a poder engañar. Porque está escrito en la carta a los Hebreos, dice que todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel que todo lo está viendo, ¿cierto? Que nos va a tomar en cuenta. Está todo descubierto, todas nuestras intenciones, todo lo que estamos tramando en nuestros corazones. Y luego les dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, nuestro pasado quedó atrás, ¿cierto? La vida mundana tiene que haber quedado atrás, pero 100%. No tiene que haber ningún rastro de esa vida pasada. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser más severos con nosotros mismos. Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Dejemos todas esas cosas en el pasado. No las estemos recordando ni las estemos trayendo al corazón, porque eso nos va a dañar y nos va a impedir el que seamos honrados por Dios. Porque el Señor, si nos llamó con un propósito. Y Él quiere utilizar nuestras vidas. No sabemos de qué manera lo va a hacer. Solamente tenemos que ser valientes para que Él nos use como Él quiere, ¿ya? No como nosotros pretendemos, porque nosotros tenemos muchos planes y cosas, ¿cierto? Y queremos todo bonito, color de rosa, pero a lo mejor Dios tiene otra forma de utilizar nuestra vida. Porque Él es el alfarero, nosotros solamente somos el barro. Hay momentos de aflicción que Dios lo usa para usar nuestras vidas. Hay momentos de apretura, hay momentos de dificultad que Dios también la usa para manifestar su poder, para mostrar su gloria. Una vez escuché un testimonio de un joven que le pedía fervorosamente a Dios que lo utilizara, úsame. Oraba hasta tarde por la noche en los cultos, fervorosamente. Y un día X, el muchacho salió de la iglesia en su carro de vuelta a casa y chocó y murió. El Señor se lo llevó. Y todos los amigos, toda la gente que lo conocía llenó el recinto donde estaban, donde se congregaban, en esa iglesia. Y muchos de esos amigos se convirtieron al Evangelio. El Señor hace como Él quiere. No esperemos que el Señor nos vaya a usar siempre para cosas bonitas, ahí como misionero, predicador, para allá, para acá. El Señor lo hace de diferentes maneras. No conocemos los propósitos de Dios. Estamos de paso solamente acá en esta tierra. Entonces lo que el Señor les pidió primero, tenían que limpiar sus hogares de la levadura. Tenían que quitar la levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. No tiene que haber levadura. En nuestra vida, hermano, no tiene que haber leudo. No tiene que haber levadura. Solamente tiene que haber sinceridad y verdad. Y el apóstol Juan escribió que a Dios que es espíritu, hay que adorarlo en espíritu y verdad. No podemos adorarlo a medias, sino que con toda sinceridad. Y ese era el primer paso, pero también él les recomendó, les dijo en el verso 22, les habló de que tenían primero tenían que limpiar sus hogares de la levadura y luego sacrificar el cordero que lo habían tenido guardado desde el día 10 hasta el día 14, ya lo tenían ahí cuidando, lo habían seleccionado, estaba gordito, estaba sano, tenía que ser sano, sin defecto físico. No tenía que estar tuerto, no tenía que estar cojo, no tenía que estar sobreabundando de lana, sino que tenía que estar perfecto. Entonces ellos lo sacrificaron, le dieron muerte y entonces nosotros de igual manera tenemos que escoger el cordero. Y nosotros ya hemos escogido el cordero, ¿cierto? Se supone que hemos escogido el cordero.
Y este cordero es perfecto. Ya Juan el Bautista, él les dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Cordero. Los israelitas, en el tiempo cuando el Señor iba entrando a la ciudad de Jerusalén, los jóvenes, él entrando en un pollino de asna, los jóvenes salieron a recibirlo con palmeras y le gritaban, voceaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba próxima a la fiesta de la Pascua y ellos ahí en ese instante estaban reconociéndolo como su Mesías, como el enviado de Dios. Inconscientemente ellos lo estaban seleccionando como su Cordero. Ellos no se dieron cuenta, pero ellos seleccionaron ese Cordero, porque días después, ¿qué es lo que ocurrió? Lo sacrificaron. Días después le dieron muerte. Eso ocurrió en el tiempo de la Pascua. Por lo tanto, amados en el Señor, nosotros ya hemos cogido el Cordero. Y ese Cordero, la sangre de ese Cordero tenía que ser puesta en los dinteles de las puertas, en los postes y en los dinteles de las casas, ¿cierto? Pero ellos, para mojar la sangre, para tomar la sangre y rociarla ahí en los postes y en los dinteles, ellos tenían que tomar un manojo de hisopo. El verso 22 dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ellos tenían que tomar el hisopo. El hisopo, ¿qué es lo que era? Una hierba común que aparecía por todos lados en esa región, pero era eso símbolo de la fe, simboliza la fe. Y la fe es común, porque todos tienen fe, ¿cierto? Dios nos ha dado a todos nosotros, nos dio fe. Y dice el apóstol a los Romanos, capítulo 5, dice que siendo justificados por la fe, ¿cierto? Dios nos justificó por esa fe. Pero esa fe sin obra es muerta, ¿cierto? Entonces la fe, para adquirir la salvación, tenemos que untarla en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesucristo, para que tenga validez nuestra redención. Porque si nosotros nos conformamos con una confesión de pecado, eso no nos garantiza salvación. No existe en ninguna parte en la Escritura que con una confesión, un reconocimiento verbalmente, yo estoy siendo perdonado. En ninguna parte. Claro que nos perdona si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal, alcanzamos misericordia, como dice el proverbio. Pero no hay redención, no está la obra completa en nosotros. Algunos se conforman con lo que dice lo que ocurrió con el carcelero de Filipo, ¿cierto? Cuando hubo el terremoto, cuando él pensó que todos los presos se le iban, él pensó matarse y Pablo le grita: tranquilo, hombre, estamos todos aquí, nadie se ha escapado. Y él les dijo, reconoció lo que había en ellos y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo: cree y serás salvo, dice tú y toda tu casa. Pero el texto no termina ahí. Algunos se conforman con eso. La gente religiosa, la religión tradicional se conforma con eso: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Pero el texto más abajo dice que todos ellos, el carcelero y sus hijos, su esposa, todos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. No dice que ellos confesaron, que ellos reconocieron su pecado y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador y listo, quedamos listos. No es así. No es así. Uno tiene que aplicar la sangre en su vida. Tenemos que ser rociados con la sangre de Jesucristo, que tenemos que ser sumergidos en las aguas bautismales, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí cobra validez esa fe que usted tiene, ahí cobra vigencia, ahí sí que está siendo genuina y verdadera. Cuando usted la aplica en el nombre de Jesucristo. Porque cuando se invoca el nombre de Jesucristo en el bautismo, ahí se está aplicando toda esa sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Y ahí nos está dando
el perdón de nuestros pecados. Ahí estamos siendo redimidos completamente por el Señor Jesucristo. Pero antes no, solamente vamos a confesar, vamos a reconocer nuestras culpas, pero no hay borrón, no hay perdón, no hay una nueva conciencia delante de Dios. No hay. Y el bautismo, el apóstol Pedro dice claramente que el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino que nos da una nueva conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Por eso que la fe sola no es suficiente. La fe sola no basta. La fe tiene que ser aplicada al nombre de Jesucristo. Tiene que ser el hisopo mojado en la sangre del Cordero. Luego el Señor les dijo que esa sangre, ya habiendo dado de muerte a ese Cordero, esa sangre tenían que ponerla con el hisopo, mojar los postes, los dinteles. Y el Señor les dijo en el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra Egipto. Veré la sangre, y la sangre será por señal o arras. También tiene esa relación el significado de arras. Las arras es un símbolo de algo mayor. Si el Señor le está garantizando que viendo la sangre de ese insignificante animal que ellos mismos criaron, que esa sangre iba a ser puesta en los dinteles, lo iba a librar de la plaga de la muerte. Imagínese usted cuando en lo verdadero, en lo genuino, o sea, en la sangre de Jesucristo. Me refiero a eso, la sangre de Jesucristo en lo genuino, lo verdadero. Solamente este animalito ahí en la antigüedad era un símbolo, ¿cierto? Era la sombra de los bienes venideros, de lo genuino, de lo verdadero que venía. Jesucristo es ese Cordero para nosotros en este tiempo. Jesucristo es el Cordero perfecto. Es el Cordero que tenemos que sacrificar, que tenemos que escoger para nosotros. Y esa sangre tenemos que rociarla en nuestros hogares, en nuestras vidas. Porque bajo la sangre de Jesucristo vamos a tener verdadera libertad. Cuando los ancianos que estaban todos enclenque ahí, paralíticos, con problemas faciales, problemas de columna ahí, ellos cuando salieron por el umbral de esa puerta ensangrentada, ellos recibieron sanidad inmediata. Ellos no tuvieron que llevar a los ancianos a la rastra ahí en camilla por todo el desierto, sino que ellos recibieron sanidad allí. Entonces, si en nuestras vidas está siendo aplicada correctamente la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos plena libertad, plena seguridad, plena liberación de nuestros males. La gloria al nombre de Jesucristo. No sé si usted me estará entendiendo, pero yo sí me entiendo. Gloria a Jesús. Como dijo el hermano Hugo, yo escribo, pero yo no me entiendo. La gloria sea el nombre de Jesucristo. Entonces, además, después de sacrificar ese cordero y rociar la sangre, antes de salir del lugar de Egipto, ellos tenían que comer el cordero. Tenían que comerlo. Y el cordero tenían que comerlo asado al fuego y no dejar nada para el otro día. Y si quedaba, tenían que quemarlo. No podían botarlo, no podían desecharlo, tenían que consumirlo todo. Tenían que comer el cordero. Tenían que tener el cordero por dentro y también lo tenían que tener por fuera. Nosotros, de la misma manera, tenemos que tener a Jesucristo por dentro y por fuera. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice la Escritura, de Cristo estáis vestidos. De Cristo estamos vestidos. Pero no solamente el vestido, sino que también tenemos que comerlo. Y cada vez que nosotros venimos a la Santa Cena, estamos comiendo a Cristo. Estamos bebiendo su sangre, estamos comiendo su cuerpo.
Por lo tanto, tenemos que revestirnos de este Cordero. El profeta Isaías, en el capítulo 53, que es muy maravilloso y glorioso para el pueblo de Dios, ¿cierto? El quinto evangelio, conocido como el quinto evangelio. Y a través de este capítulo 53, muchos son los judíos que se han convertido al cristianismo al leer solamente el capítulo 53, que habla perfectamente de este Cordero. Nos dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Sin parecer, dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Homosexuales, prostitutas, traficantes, estafadores, asesinos, cada uno elige su camino. Arrogancia, para allá, todos los arrogantes para ese lado, los altaneros para ese otro lado. Cada uno elige su camino. Los cristianos para este lado. Ahí estamos bajo el manto de Jesucristo. Aleluya. Dice el verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amados en el Señor, él fue llevado como cordero. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue herido por la rebelión de su pueblo, por la rebelión de sus hijos. Por eso él recibió el castigo. Ellos tenían que comer ese cordero antes de salir. Tenían que comerlo con el bordón en su mano, con el báculo en su mano, con el calzado en sus pies. Lo tenían que comer apresuradamente. Y ellos tenían que comerlo también con las hierbas amargas. Las hierbas amargas el cordero asado es el juicio de Dios, simboliza el juicio de Dios, todo el juicio de Dios sobre él. Ese juicio que tendría que haber sido para nosotros, vino sobre la persona de Cristo. Afligido, fue consumido. Y en la antigüedad y hasta el día de hoy, hasta en este tiempo, los judíos, el pueblo de Israel tiene una manera de comer la Pascua en estos días. Y esta forma de comerla la tomaron desde los días que el Señor Jesucristo estaba aquí.
cuando todos estaban en su lugar, en el lugar que habían apartado para celebrar la Pascua. Recuerde que el Señor mandó, en el capítulo 14 de Marcos, dice que Él mandó a 2 de sus discípulos a buscar un lugar donde celebrar la Pascua. Y el Señor les dio indicaciones. Les dijo que se iban a encontrar con un hombre que acarreaba agua. Y ese hombre le iba a llevar al lugar donde iban a preparar la Pascua. Y fue así como le ocurrió a sus discípulos. Y ellos prepararon el lugar y en ese lugar ellos se sentaron a comer la Pascua. Recuerde cuando ellos salieron de Egipto, ellos no comían la Pascua sentados, ellos la comían de pie, apresuradamente porque estaban en el desierto. Pero cuando entraron a la tierra prometida, de ahí en adelante, ellos comenzaron a comer la Pascua, a celebrar la Pascua, comiéndola sentado o reclinado sobre el mesón. Cuando todos estaban en su lugar, el presidente de la fiesta o encargado daba las gracias y todos bebían la primera copa de vino mezclado con agua. Luego todos se lavaban las manos. Se preparaba la mesa con el cordero pascual, panes sin levadura, hierbas amargas y un plato de salsa espesa, con la que se decía simbolizar el molde con el que hacían los ladrillos. Todos mojaban una parte de las hierbas amargas en la salsa y la comían. Se sacaban los platos de la mesa y los niños y los prosélitos recibían instrucción acerca del significado de la celebración. Después se volvían a traer los platos y el presidente decía: esta es la Pascua que comemos, porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto, sosteniendo en alto las hierbas amargas. Decía a continuación: estas son las heridas amargas que comemos en memoria de que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Después se refería al pan sin levadura y repetía los Salmos 113 y Salmo 114. Y finalizando con su oración. Amados hermanos, en ese mismo periodo cuando el Señor Jesucristo celebró la Pascua, después que la celebró, fue la última Pascua, la terminó, pero en el acto siguiente Él conmemora la cena del Señor. Cuando Él partió el pan, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando tomó la copa de vino, Él dijo: esta es la sangre que por vosotros es derramada. De ahí en adelante nosotros conmemoramos la cena del Señor hasta el día de hoy, y eso lo hacemos en memoria de Él. Lo hacemos anunciando su muerte, ¿cierto? Lo estamos recordando su muerte. Por lo tanto, amados en el Señor, lo que hemos participado el día domingo pasado es algo solemne, es algo realmente de gran valor para nosotros como pueblo de Dios. Y eso lo tenemos que conservar y mantener y no desmerecerlo. Por eso que es importante toda la instrucción que se le da desde este lugar antes de tomar la cena del Señor. Porque no podemos tomar la cena de manera indigna, ¿cierto? No podemos tomarla como cualquier objeto, como cualquier cosa, sino que tiene que haber temor, tiene que haber reverencia. Por eso que cualquier persona no puede participar de la cena del Señor. Ya no somos como la iglesia tradicional que todos hacen fila y apagan el cigarro afuera, o vienen de una resaca de fin de semana y se ponen en la fila y reciben su hostia, reciben su vino y ahí tomaron la cena. No, esto tiene que ser con reverencia, tiene que ser con temor del Señor y también apartado del mal, apartado del pecado. Las hierbas amargas son símbolos del sufrimiento, son símbolos
de los padecimientos que nosotros pasamos aquí en esta vida, que nos van a venir. Nosotros no queremos que nunca vengan, pero van a acontecer. Vamos a pasar momentos de dolor, vamos a pasar momentos de amargura, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que comer el cordero también con esa hierba amarga, con esos problemas, con esas dificultades, con enfermedades, con problemas en el hogar, con problemas a lo mejor en el trabajo. Vamos a pasar esas situaciones. Pero recuerde que todo lo que estemos pasando, toda apretura que estemos pasando es solamente leve. Es leve de nuestra tribulación solamente. Es leve, es por un lapso de tiempo. ¿Ya? Pero el Señor está dispuesto a socorrernos, está dispuesto a sacarnos, a levantarnos y a darnos la fuerza que nosotros necesitamos. El cordero lo comieron con panes sin levadura y con hierbas amargas. No tenemos que despreciar la hierba amarga porque es parte del proceso. Es parte del proceso del cristiano, que eso nos va a hacer crecer, eso nos va a hacer fieles al Señor, y el Señor se va a agradar de eso. Porque en los momentos de tribulación no tenemos que arrancar, no tenemos que abandonar, sino que tenemos que continuar. Tenemos que comer también los tragos amargos, tenemos que también comer los momentos de dolor y seguir sirviendo al Señor. El apóstol Pablo dijo claramente que los que quieren vivir piadosamente, ¿cierto?, justamente, van a padecer persecución. Vamos a ser afligidos, vamos a ser atormentados. Alguien se va a levantar en contra de nosotros, porque eso no le agrada al diablo. Estamos de paso en esta tierra. Somos ovejas en medio de lobos. El Señor dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. En el mundo vamos a tener aflicción, en el mundo vamos a tener problemas, vamos a enfrentar dificultades. Se nos va a poner la cosa cuesta arriba, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que continuar, porque pronto el Señor nos va a dar esa recompensa. Amados en el Señor, vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Le invito, abrimos este altar para que usted pueda orar y revisar si hay levadura en nuestras vidas. Veamos si hay levadura, veamos si hay arrogancia, veamos si hay amor al dinero, veamos si hay envidia, si hay algún celo hacia alguien, hacia algo. Revísese interiormente. Gloria al nombre de Jesucristo. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que usted tenga misericordia de nosotros, Señor. Examíname, oh Dios, y reconoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Te ruego, Señor, que tú limpies mi corazón, Señor, de alguna vanagloria, de algún engaño, de alguna mentira, de algún rencor, Señor, que esté escondido allí, Señor, de alguna perversión, Señor, de alguna mundanalidad, Señor, de alguna fornicación, de algún adulterio. Oh, Dios mío, ten misericordia. Oh, límpiame, Señor, limpia mi corazón, limpia tú mi mente, Señor, límpiame, Señor, de esos pensamientos vanos, de esos pensamientos impuros, de esos pensamientos que son incorrectos, Señor. Yo te ruego por amor de tu nombre, oh, tú perdones, Señor. Limpia mi corazón, límpiame, Señor. Santifícame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser una masa limpia, Señor. Ayúdame a ser, Dios mío, un pan sin levadura. Ayúdame, Señor, a comer, Señor Jesús, el Cordero Pascual. Oh, Señor, aleluya, 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 aleluya. La gloria a tu nombre, la honra a tu nombre, Señor. Límpiame de toda mi maldad.